de Homero, escrita alrededor del 700 a.C., en donde se hace referencia al príncipe troyano Héctor como una persona rabiosa, también ya asociando pues los rasgos de personalidad con el padecimiento que era la rabia. Y pues muchas enfermedades virales han azotado a la humanidad a lo largo de toda su historia, y sin embargo se estima que una de las enfermedades más devastadoras ha sido la viruela. Se estima que de todos los humanos que han existido en toda la historia, 1 de cada 20 han sido afectados por la viruela. Y un ejemplo muy concreto de cómo ha impactado la viruela en la historia de la humanidad, pues es el de la conquista de América, en donde realmente un puñado de soldados españoles lograron conquistar todo Mesoamérica. Y si continuamos pues hablando sobre la historia ahora de la virología, pues se sabe, está bien documentado, que a inicios del siglo XI en China fue donde se desarrollaron las primeras estrategias para tratar de prevenir las enfermedades virales, principalmente en cuanto a la viruela. En China, en este siglo, se practicaba la variolación, que consistía en tomar la pus o las costras de las personas que tenían viruela, molerla y dársela a personas sanas en heridas o inhalado a través de la nariz para producir también la enfermedad de la viruela. En este caso, las personas que sobrevivían, porque, bueno, podían desarrollar la enfermedad y morir, pero los que sobrevivían ya generaban inmunidad de por vida contra la viruela. Esta técnica después se modificó un poco, ya en siglo XVIII, con Edward Jenner. Edward Jenner, que es considerado el padre de la virología o también el creador de las vacunas. A diferencia de la variolación que practicaban los chinos, Edward Jenner lo que notó es que la gente que trabajaba con vacas que tenían viruela bovina eran inmunes a la viruela humana y no se enfermaban. Entonces, en este caso ya no había riesgo de que las personas se enfermaran de viruela y posiblemente murieran. Simplemente se infectaban con la viruela bovina, que no producía ningún síntoma en la gente, y ya eran inmunes a la viruela humana. Entonces, la vacunación no fue bien recibida al principio, hubo mucha resistencia por la población general, y pues originaron básicamente las primeras fake news. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita, no? Porque ahorita tenemos muchas dudas acerca de las vacunas y si es bueno y si es malo y si nos va a dar cáncer y demás. Y este es un ejemplo de que las fake news siempre han existido, ¿no? Entonces, en el pasado se creía, por ejemplo, que al vacunarse, como la vacuna venía de origen bovino, pues entonces iban a aparecer vacas en los orificios de las personas, como podemos ver en la imagen. Entonces, desde entonces ya existe este término, que igual no eran fake news, pero también eran cosas que no eran verdad, pero la gente las empezaba a creer, ¿no? Entonces, después llegó Pasteur, ¿y qué hizo? Sí, y bueno, Pasteur también, ya en el siglo XIX, desarrolló la vacuna contra la rabia, y en ese entonces ya se conocían muy bien las bacterias, y sin embargo, en el desarrollo de la vacuna contra la rabia, que es producida por un virus, pues realmente Pasteur no sabía qué era lo que lo causaba. Entonces no se conocían los virus cuando se desarrollaron todavía, cuando ya se habían desarrollado las primeras vacunas, que bueno, esta ilustración es muy buena, pues es una sátira de la ignorancia que era diseminada en ese entonces, ¿no? Y que creía a las personas que iban a desarrollar rasgos bovinos, como esta señora que incluso se ve que tiene cuernos. Pero bueno, no es el caso, era una noticia falsa de ese entonces. Entonces, los virus se descubrieron ya hasta inicios del siglo XX. El primer virus en ser caracterizado es el virus del mosaico del tabaco. El virus del mosaico del tabaco es un virus que afecta a la planta del tabaco y genera unas manchas que se les llaman mosaicos o mosaicismo. Entonces, esta enfermedad es visualmente muy llamativa, se ve claramente las hojas con mosaico, pero al principio no sabían qué era lo que lo causaba. Entonces, antes de descubrir al virus, pues se usaba también la palabra como un término vago para referirse a males que se podían adquirir de diferentes maneras. Y de hecho, la palabra virus, pues, es una derivación de la palabra en latín que significa veneno. En algún principio también a los virus se les equiparaba con toxinas o se pensaba que también eran como fluidos vivos contagiosos.
Sin embargo, ya algunos estudios que se desarrollaron justo precisamente con esta planta, pues se dieron cuenta que los virus eran diferentes que las bacterias. Los virus sí eran agentes infecciosos microscópicos, como las bacterias, pero eran más chicos. Se dieron cuenta de que eran más pequeños porque usaban filtros por donde normalmente lograban, digamos, separar a las bacterias, como si fuera una coladera. Las bacterias se quedaban atrapadas en la coladera, pero seguía pasando algo, ¿no? Algo que hacía que las plantas se infectaran. Y también se dieron cuenta de que estos no podían ser cultivados. Una bacteria sí puede cultivarse en un medio, le puedes poner gelatina y crecen las bacterias y se alimentan del azúcar que hay ahí. Y eso normalmente nosotros lo vemos en la cocina. Cuando nosotros dejamos ahí la comida mucho tiempo, empiezan a salir lo que nosotros conocemos como mohos y se empiezan a ver como coloraciones diferentes. Y bueno, muchas de esas sí pueden ser hongos, pero la mayoría de ellas son bacterias. Y entonces así nosotros nos damos cuenta que las bacterias son cultivables, ¿no? Entonces pertenecen a un organismo vivo. En cambio los virus No. Se dieron cuenta que los virus no se pueden cultivar así solitos, ya fuerzas necesitan de un tejido vivo, como en este caso el tejido de la planta, para poder reproducirse. Entonces, estos fueron los primeros acercamientos que se tuvieron con los virus. Ahora, decíamos que los virus son pequeños y son más pequeños que las bacterias. Pues como referencia, en esta figura queda muy bien ilustrado cómo tenemos aquí organismos multicelulares tan grandes como las secuoyas o las ballenas azules. También están los humanos, todo esto en una escala de metros. Los colibríes pues miden algunos centímetros. Y acá vemos pues un huevo, un huevo muy grande. Por ejemplo, las avestruces ponen los huevos más grandes de todas las aves. Y también ya a una escala más pequeña, a una escala de micras, que equivale a 10 a la menos 6 metros. O sea, recorres el punto 6 veces hacia la izquierda del número 1. Tenemos 0.00001 metros. Son muy pequeñas, son las células que forman parte de todos los seres vivos. Tanto células eucariontes, que son las que tienen núcleo, como nosotros o las plantas, como las bacterias. Las bacterias son células también que miden algunas micras, suelen ser más pequeñas que nuestras células, y estas se caracterizan porque no tienen núcleo. Pues todavía más pequeñas que las bacterias son los virus. Los virus miden alrededor de 20 a 400 nanómetros, esto es 10 a la menos 9 metros, o sea, recorremos el punto 9 posiciones hacia la izquierda del 1, y pues los virus ya no son mucho más grandes que las macromoléculas esenciales de los seres vivos, como las proteínas o los lípidos. También, y ya si nos vamos a una escala todavía más pequeña, pues encontramos a las moléculas del agua y finalmente los átomos, que son los componentes de las moléculas. Entonces, los virus efectivamente son muy pequeños. Y aquí lo que podemos ver es la composición. Estructuralmente, ¿de qué están hechos los virus? Pues los virus en realidad están hechos de los mismos componentes que los seres vivos. Básicamente, los seres vivos, en su unidad fundamental, pues son células. Y las células, de manera a grandes rasgos, pues están compuestos de membranas de grasa, que aquí serían este elipse azul o este círculo azul. Algunos virus pueden tener membranas de grasa, pero no todos. Algunos no. Algunos se dice que son virus sin envoltura o desnudos. También los seres vivos y las células pues tienen proteínas que pueden estar asociadas a la membrana o pueden estar dentro de la célula, en el líquido citoplasmático, llevando a cabo reacciones químicas. Los virus también tienen proteínas, pero sus proteínas no desempeñan ninguna reacción química, simplemente son proteínas estructurales que son inertes, no hacen nada. Y finalmente, los seres vivos tenemos DNA, ADN o material genético, que pues es en donde se almacena la información hereditaria y lo que permite que al reproducirnos, pues los hijos se parezcan a los padres y los nietos a los abuelos, etc. Pues los virus también pueden reproducirse y también pueden heredar sus características. La diferencia fundamental entre virus y células, seres vivos, es que las células pueden producir sus componentes de manera autónoma y también se reproducen de manera autónoma. En cambio, los virus a fuerzas
necesitan estar dentro de una célula y usar la maquinaria celular para que la célula los replique, la célula sintetiza las proteínas, los lípidos, las membranas, el material genético de los virus, y es pues la célula también básicamente la que los evoluciona. Aquí podemos usar una analogía. Por ejemplo, podemos pensar en los teléfonos celulares, que son un dispositivo tecnológico inventado por el humano. Los celulares pues han cambiado a lo largo del tiempo, o sea, evolucionan. También se producen muchos celulares y, y los celulares pues tienen energía para llevar a cabo algunas funciones, pero los celulares no lo hacen nada de esto, lo hacen por su propia cuenta, depende del humano que los conecte a una toma de corriente, el humano que diseñe y produce a los dispositivos y también el humano que pues los va actualizando, ya sé que evolucione la tecnología. Entonces, los virus serían equivalentes a un celular. Están tan vivos como un celular. Son materia inerte, están hechos de los mismos componentes que los seres vivos, pero no están vivos. A mí lo que me gusta un poco explicar en esta parte es que la diferencia que existe entre una bacteria o cualquier otra célula y un virus es que realmente sin la bacteria o sin la célula, el virus no hace nada. O sea, es como si tuviéramos un vaso o cualquier otra cosa. Entonces se ha catalogado a los virus como ni siquiera un organismo vivo. Entonces nosotros estamos hablando de solamente, a mí me gusta verlo como, por ejemplo, una pelota, ¿no? Entonces una pelota que adentro tiene las instrucciones para hacer otra pelota, pero que entonces dentro de esta pelota no están los materiales o no tiene las cosas necesarias para hacerla, pero las bacterias o las células sí tienen esos materiales. Entonces, ¿qué hacen? Pues estos van, se pegan a la célula y utilizan todos los materiales de la célula para que entonces ellos puedan hacer otro virus igual a ellos. Entonces se reproducen dentro de las células hasta que las explotan. Y entonces al explotarlas se muere la célula que fue su huésped, a la que ellos invadieron. Y entonces es por eso que es una enfermedad, ¿no? O sea, que los virus pueden ser tan dañinos y por eso tenemos ahorita el problema de salud con el COVID. Porque eso es lo que está sucediendo. El COVID llega, hay algunas células por las que se ve más atraído que por otras, y entonces se pega a estas células, inserta su material genético y se empieza a reproducir dentro de estas células. ¿Qué pasa? Que estas células, cuando se empiezan a reproducir, se empiezan a llenar y llega un momento en donde explotan. Y entonces nosotros, cuando vamos al médico y nos hacen una radiografía, no sé si han visto, pero en la televisión han pasado también que dicen, no, es que se ve en las radiografías, se ven los pulmones muy dañados, se ven como manchas oscuras y demás. Bueno, eso es porque llegaron los virus, entraron a las células y bueno, las células se están viendo dañadas, ¿no? Entonces el virus sin una célula no puede hacer nada. Entonces esto es fundamental porque ahorita durante la presentación vamos a ver algunas maneras en las que nosotros nos podemos proteger, pero es importante que sepamos los fundamentos y sepamos diferenciar entre un virus y cualquier otro organismo, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Perdón. Sí, no, otro detalle que a mí me parece siempre importante mencionar es que efectivamente los primeros virus que se caracterizaron son virus de importancia médica y económica, pero no todos los virus infectan al humano. De hecho, se estima que los virus son la entidad biológica más abundante del planeta, porque para todos los seres vivos que hay mínimo un virus que los infecta. De manera tal que la mayoría de los virus no nos afectan a nosotros. Hay tantas especies de seres vivos que la mayoría pues están infectando otras especies. Y solamente hay un puñado de virus que causan enfermedad en el ser humano. Ahora sí. Ahora bien, ya pues podemos ir entrando en describir qué es un coronavirus. Pues los coronavirus son una familia de virus que provocan enfermedades respiratorias en mamíferos y aves. Entonces, vemos aquí como el coronavirus no es exclusivo de humanos. Esta familia está restringida a mamíferos y aves. Y, bueno, se les llama coronavirus porque cuando los descubrieron y los observaron en el microscopio, se dieron cuenta de que había unas proteínas que sobresalían a todo alrededor de la partícula viral que le daba apariencia de una corona solar o de soles. Entonces, se ve aquí en esta fotografía cómo parecen soles o que tienen su corona solar y por eso les puso coronavirus. Ahora,
Los coronavirus son una familia, y aquí en esta figura de la derecha podemos ver lo que sería un árbol filogenético, que es una manera en la que estudiamos la evolución de los organismos biológicos, pero bueno, sería equivalente a un árbol genealógico de la familia de los coronavirus, en donde podemos observar que hay cuatro coronavirus que infectan al humano. Cuatro de estos, perdón, hay varios coronavirus, 7 infectan al humano. 4 solamente producen el resfriado común. De estos 4, solamente los 3 que están aquí resaltados por estos círculos rojos, que son el MERS, que produjo una epidemia en 2012, el SARS, causante de la pandemia de 2002, y ahora el SARS-CoV-2, que es el coronavirus que nos está afectando actualmente. Entonces, solamente hay 3 coronavirus que producen un síndrome respiratorio agudo. Los demás no nos afectan, y hay coronavirus que infectan a murciélagos, coronavirus que infectan al pangolín, que es un mamífero pequeño parecido a un armadillo. Y muchos coronavirus se encuentran sobre todo en murciélagos. Entonces, esto es importante porque nosotros nos estamos dando cuenta que los coronavirus no es algo nuevo, no es algo que de repente haya aparecido en China como se ha empezado a especular y de repente infectó a toda la humanidad. No, es algo que ya había pasado antes. Nosotros igual en algún momento hay algunas personas que también resultan positivas en la prueba, pero es porque en algún momento también se infectaron con otro coronavirus. Es una enfermedad que siempre ha existido, pero que ahora, bueno, ya tenemos un nuevo tipo de coronavirus que pues nos ha afectado en mayor concentración, ¿no? Pero es algo que ya ha sucedido y eso es importante que nos lo quedemos un poco en mente. Y bueno, pues sí, ya nada más mencionar que pues estos árboles filogenéticos que se parecen árboles genealógicos, pues lo que se ve serían como ancestros en los nodos, como aquí estoy señalando, el ancestro común entre los que se van hacia esta rama, que podrían ser pues unos primos de los que están en esta otra rama. Entonces vemos como el SARS, que causó la epidemia en 2002, pues es un virus bastante cercano al SARS-CoV-2, que es el que ahora está causando la pandemia. Pero no es el mismo, No es el otro. mismo. Se podría decir que son un poco familiares, pero que no es lo mismo. Entonces, el SARS-CoV-2, que nosotros conocemos a la enfermedad como COVID-19, pero este es el organismo que lo causa. Se llama así precisamente porque causa síntomas muy parecidos a los del SARS de 2002. SARS significa síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, pues el nombre está dado por los síntomas que genera. Y CoV significa coronavirus. Y 2, pues porque sería el segundo SARS, el segundo virus de esta familia, el segundo coronavirus que causa un síndrome respiratorio agudo, por así decirlo. Entonces, en este esquema es una representación en 3 dimensiones de la estructura del coronavirus. Si nosotros fuéramos de esta escala, pues más o menos lo veríamos así, en donde se ve esta esferita, estas proteínas moradas son lo que en el microscopio hace que parezca un sol, una corona solar, y si lo partimos a la mitad y vemos que tiene en su interior, pues vemos que tiene su material genético. En este caso es ARN, es muy parecido al ADN, y es la molécula que lleva la información hereditaria del virus, y pues tiene una serie de proteínas asociadas a la membrana. Una de las más estudiadas y más importante ahorita es la proteína S. Se llama S por spike en inglés, que sería como espiga o espícula en español. Esta proteína es la que se une a las células, es la que reconoce a las células blanco y la que permite que el virus entre en el organismo, en las células, y se replique. Entonces, muchas de las vacunas que se están desarrollando y los antivirales van dirigidos a inhibir esta proteína para que el virus ya no pueda reconocer las células y ya no pueda infectarnos. Entonces, bueno, este virus empezó en China, se descubrió en China por primera vez. Y ahorita vamos a ver más sobre los detalles sobre cómo apareció el virus, ¿no? Entonces, el virus, que se llama SARS-CoV-2, causa la enfermedad que se llama COVID-19. Entonces,
No hay que confundir los términos. Una cosa es el virus, que se llama SARS-CoV-2, y la otra es la enfermedad. COVID significa, en inglés, Coronavirus Disease 2019, o sea, enfermedad por coronavirus de 2019. En 2019, porque en 2019 fue donde se reportaron los primeros casos de neumonía en China, y después se descubrió pues que que era causada a un coronavirus. Ahora, esta enfermedad, que es ahorita la causante de la pandemia, que le tiene todo el mundo de cabeza, pues se caracteriza por 3 síntomas principales, que son los más comunes, que son fiebre, tos seca y fatiga. También se pueden desarrollar otros síntomas que no son tan frecuentes en la población, como dolor de cabeza, congestión nasal, pérdida del olfato, dolor de garganta, tos con secreciones, pérdida del aliento, dolor en los músculos y articulaciones, escalofríos, náuseas, vómitos, incluso diarrea. En algunas personas se estima que, bueno, se ha observado que en el 15% más o menos se pueden desarrollar síntomas graves que incluyen alteración de la conciencia, probablemente ocasionado por la fiebre, una fiebre muy alta, tos con sangre, ya de tener los pulmones muy dañados, dificultad para respirar evidente, que son pues los pacientes que ya requieren de intubación y respiradores artificiales, dolor torácico, un pulso irregular y prácticamente no están deshidratados y casi no hacen del baño. Entonces, esta enfermedad en promedio tarda 5 días en generar los síntomas. Sin embargo, estos síntomas pueden presentarse desde el primer día hasta el día 14. Pero pues la mayoría, podríamos decir, en general, a los 5 días de que ya una persona se infecta, empieza a presentar síntomas. Y también es importante mencionar que también una fracción de las personas que desarrollan síntomas graves, pues corren el riesgo de fallecer, lamentablemente, pero sobre todo las personas más vulnerables son personas que ya presentan comorbilidades, es decir, enfermedades crónicas que los hacen más sensibles a esta enfermedad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardiovasculares. O alguna enfermedad previa, la que sea. Puede ser cáncer, puede ser diabetes, puede ser pues cualquier otra enfermedad porque se les acumula con el COVID. Pero aquí algo muy importante que tenemos que recalcar es que igual y nosotros vemos un 15%, decimos, bueno, pues tampoco es tan grave. De cada 100 personas que estén enfermas, solamente 15 van a desarrollar un problema mayor y van a tener que ir al hospital y van a tener un problema mayúsculo y puede que se mueran. Pero si nosotros pensamos en la población que tiene México, bueno, entonces ya las cifras pues ya son muchísimo más altas. Entonces la idea de, bueno, ¿y por qué es pandemia? ¿Y por qué tenemos tanto control? ¿Y por qué también se ve que el gobierno pues también está un poco asustado respecto al tema? Es porque ningún país en el mundo tiene la capacidad en los hospitales para tantos enfermos al mismo tiempo. Porque normalmente en los hospitales, pues no nada más se tratan problemas de COVID, sino también se tratan problemas de cáncer, problemas de que te rompes un pie, que tienes un accidente, que los infartos, o sea, los hospitales están hechos para ir pues ayudando a controlar las enfermedades, pero pues que se van dando. Entonces, poco a poco, pues pueden ir sacando a la gente y la gente puede ir recuperándose y no hay ningún problema. El problema del COVID es que si no todos nos enfermáramos de COVID, pues obviamente habrá unos que no les pase nada, que es más, ni siquiera se den cuenta que están enfermos. Pero va a haber otros que van a tener problemas muy graves y entonces esas personas van a ser las que necesiten hospitalización. Y entonces, como no nada más en México, sino en cualquier otro país del mundo, pues no tienen los recursos necesarios para tantos enfermos que podrían existir. Entonces es por eso que es importante pues prevenir y hacer todo para que nosotros no nos contagiemos y si nos contagiamos, no contagiar a los demás. Eso también es una parte, bueno, importante de la enfermedad. A ver, un momento. Sí, me parece muy importante lo que mencionas. Porque sí, 15% nos podría decir, bueno, el virus no es tan letal. Y en efecto, ha habido virus más letales, por ejemplo, el ébola, o incluso los otros coronavirus, el SARS y el MERS, llegaron a tener en promedio una tasa de letalidad mayor. El problema con este coronavirus es que es muy contagioso, es más contagioso que los virus anteriores, y por eso esto se convirtió en una pandemia rápidamente. Es decir, el virus se esparció
prácticamente por todo el mundo. Entonces, este 15%, si hablamos de 100 personas infectadas, pues estamos 15 personas. Pero si contamos todos los millones de personas que hay en el mundo, este 15% también podría representar millones de personas que podrían fallecer. Entonces, realmente, pues sí es algo que... Hay que pensarse. Sí, que es bastante preocupante. Entonces, ya vimos que en general qué es el coronavirus, cómo se llama su enfermedad, cuáles son sus síntomas, pero cómo se transmite. Pues hay 4 mecanismos comprobados de transmisión. Uno de ellos es el contacto directo. Esto es muy evidente si, por ejemplo, si besas a una persona que tiene coronavirus, pues casi garantía que también te vas a contagiar. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las medidas asociadas a cada uno de estos mecanismos. El segundo mecanismo es el contacto indirecto. Esto se debe a que las partículas virales que caen sobre algún material pueden permanecer viables en esos materiales, y cuando una persona toca el material y luego se lleva la mano a la cara, el virus puede ingresar al organismo y empezar a replicarse y establecer una infección. Entonces, aquí se sabe que el virus permanece viable por más tiempo en algunos materiales. Los materiales en los que permanece más tiempo son el acero y el plástico. Por ejemplo, el acero y el plástico, pues, son muy abundantes en el transporte público, en los camiones, en el metro, donde los asientos suelen ser de plástico y los pasamanos suelen ser de acero. Entonces, este tipo de lugares, como el transporte público, pues en realidad son sitios de alto riesgo. Entonces, siempre hay que tener aquí mucho cuidado y, en este caso, tener cuidado de no estar tocando la superficie, y si tocamos superficies, pues lavarnos las manos. O no agarrarnos ni la cara, ni los ojos, ni nada. Tratar de, pensar que nosotros nos ensuciamos las manos y entonces, pues, vamos a ensuciar todo lo que toquemos. Entonces, si nosotros vemos a nuestras manos como que están llenas, por ejemplo, de pintura, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos vamos a tocar los ojos, no nos vamos a tocar la nariz, no nos vamos a tocar ninguna parte del cuerpo. Si nosotros pensamos de esa manera, como que están muy sucias, pues entonces es una forma de estarnos cuidando nosotros, ¿no? De evitar que el virus entre en contacto con cualquier parte de nuestro cuerpo y nos infectemos. Ahora, otro mecanismo es la cercanía. Entonces, aquí lo que sucede es que cuando las personas hablan, tosen, estornudan, cantan, gritan, se emiten partículas de saliva en el aire, en las cuales puede viajar el virus. Miles de virus pueden viajar en las gotas de agua. Pues hay gotas que tienen diferentes tamaños. Las gotas o gotículas, como se les llama, más grandes, pues tienen cierto peso y estas son jaladas por la fuerza de gravedad. Entonces, estas gotas por lo general no caen más lejos de 2 metros de distancia. Y bueno, a eso se debe la medida de pues la sana distancia, ¿no? Que en todos lados, en el banco, en el súper, nos hacen hacer una fila con más o menos 1,5 metros de distancia o 2. Y por último, recientemente se demostró que el virus también se puede transmitir por aerosoles. Los aerosoles son otro tipo de gotas que también se expulsan de la misma manera, pero que son más pequeñas. Y son tan pequeñas que ya no sufren la atracción de la fuerza de gravedad. Entonces flotan, y sobre todo esto puede ser peligroso en espacios cerrados, en donde no hay ventilación y no hay recambio del aire. Entonces estas partículas pueden flotar y pueden irse acumulando poco a poco hasta llenar toda la habitación. En estos casos no importa en dónde esté ubicada la persona infectada, si el lugar es cerrado y se acumulan los aerosoles, la persona que esté en la otra esquina del cuarto también puede infectarse. Entonces, es importante esto, porque entonces nosotros hay que pensar en que cuando vayamos a algún lugar, porque estoy de acuerdo en que es muy difícil estar en casa y que pues tenemos necesidad de salir, pero entonces hay que buscar lugares en donde esté, pues que esté pasando el ambiente, que se puedan tener las ventanas abiertas, que esté oreado, que entre la luz. Eso es importante, ¿no? Porque entonces eso nos hace pensar que igual, en algún momento podemos estar en contacto con el virus, pero no nos va a pasar nada, ¿no? O sea, vamos a estar tranquilos. Entonces, por eso, por ejemplo, los cines son un lugar en donde puede haber un alto contagio, porque son cerrados, son oscuros, está el aire acondicionado
y aparte, aunque nosotros tengamos la una distancia, pues podría pasar que las gotículas, o más bien los aerosoles, pues se queden pues, por ahí, y entonces pasa una persona y pues nos infectemos. Entonces, son lugares que ahorita realmente no se recomienda asistir. Sí, ahora el tema de los aires acondicionados es muy interesante porque se ha demostrado algunos casos en donde efectivamente el aire acondicionado simplemente está recirculando el virus y hace que todas las personas que estén en la línea en la que sopla el aire se contagien. Pero hay algunos aires acondicionados especializados con filtros muy buenos que pueden funcionar de manera correcta sin estar esparciendo el virus por toda la sala. Pero ante las dudas, bueno, ¿cómo vas a saber qué tipo de filtros están usando en el cine? Pues es mejor evitar ese tipo de lugares. La recomendación sería igual, si no necesitan ir de verdad al cine, no asistir a lugares muy cerrados, a lugares donde haya muchas personas. Está bien que salgan, por ejemplo, a caminar un poco con su cubrebocas y demás, eso está bien, también necesitamos salir un poco. Pero lo que se recomienda es tratar de no hacer aglomeraciones de personas. Mientras menos contacto tengamos con otras personas, es menos la probabilidad de que nosotros nos infectemos. En el caso de ustedes, por ejemplo, pues yo sé que pues muchos tenemos hijos, bueno, tienen hijos, y entonces pues los niños es también muy probable que se contagien. Pero se han demostrado que los niños no son una parte importante en la infección, o sea, no les va a pasar nada, o sea, muchas veces los niños no van a tener ningún problema. Es más, puede ser que ni siquiera presenten síntomas los niños, pero que no presenten síntomas no significa que no contagien. Entonces, en las familias, en donde están los abuelos, en donde están los papás, y luego están los niños jugando, o los dejan salir a la calle y ya estaban en contacto con los vecinos, y los vecinos pues siempre están saliendo y demás, bueno, puede ser que los niños entren a casa y bueno, el niño no va a presentar síntomas, pero puede ser que los abuelos pues los presenten y se mueran. O puede ser que los papás los presenten y dentro de los padres había algún enfermo o no tenían muy buena salud, no comían muy bien y demás, y bueno, puede ser que también. Y entonces dicen, no, ¿y de dónde salió el virus? Bueno, pues fue porque los niños estuvieron en contacto con otros niños que pues estaban enfermos. Entonces, eso también es una parte muy importante porque nosotros estamos viendo cómo funciona la enfermedad. Hay muchas personas que están diciendo, bueno, es que no nos pasa nada, de todas formas nos vamos a morir de algo. Sí, de todas formas se van a morir y nos vamos a morir todos en algún momento. Pero igual, si no se quieren morir en este momento, pues lo mejor sería pues cuidarse y cuidar a su familia y a las personas pues que los quieren. De hecho, en los estudios estábamos leyendo la vez pasada, decían que actualmente se están transmitiendo el virus en familias, ¿no? Entonces, porque ya las familias se quieren ver, ya se quieren reunir, pues han estado mucho tiempo sin contacto y pues nosotros pensábamos que como el semáforo ya había cambiado a amarillo, pues ya podíamos tener reuniones entre familias. Pero no, muchas veces con que uno de la familia esté enfermo y diga, no, es que yo ya te extrañé mucho, ya abrazó al abuelito, ya abrazó a la abuelita, ya abrazó al tío y demás, de repente salen y se dan cuenta que alguien estaba enfermo y ya toda la familia enferma. Y esos son casos que están empezando a abundar pues en la actualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí extrañamos a la familia, sí es complicado, pero pues hay que tratar también de cuidarnos entre nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Y justo queremos saber cómo cuidarnos. Pues uno quisiera que hubiera una cura, que hubiera medicinas, pero lamentablemente como la ciencia apenas está enfrentando a este virus, pues no hemos tenido el tiempo suficiente de desarrollar ni la vacuna para prevenir, ni el tratamiento para curarlo. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Pues la manera de protegernos es, uno, como ya bien lo hemos mencionado, mantener la sana distancia, tratar de no estar en conglomeraciones, no estar en contacto con mucha gente, lavarse las manos con frecuencia, con jabón. El jabón es lo mejor para inactivar al virus. Otra cosa importante, ahora que lo retomamos, esta parte de las manos. Nosotros cuando vamos al súper o vamos a cualquier otro lugar, por ejemplo, si van a galerías, en cada una de las tiendas a las que entran, les dan, que es el gel, ¿no? El gel que es como de etanol, de alcohol, y entonces hacen que se las pongan. Bueno, estos geles, como hubo un desabasto de geles y todo el mundo compró geles en su momento, muchos de los que se utilizan, no sé si se han dado cuenta que se lo ponen en las manos y entonces les quedan como chiclosas, como con una sensación viscosa. Bueno, si las manos les quedan con una sensación viscosa,
significa que el porcentaje de alcohol que tenía ese gel no era el que es eficiente. Para que un gel sea eficiente, no se debe de sentir así y tiene que tener un 70%. Entonces, muchas veces lo que están haciendo los supermercados o las tiendas y demás es diluirlos. Entonces, muchas veces se diluye con glicerol y con otras cosas, con otro tipo de geles, que hace que, bueno, sea mayor la cantidad de producto que se tiene, pero que no funciona. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada más agarrar la mugre y dejarla en nuestras manos. No se está acabando con el virus ni nada. Por eso, lo mejor que podemos hacer es lavarnos las manos con jabón. El jabón es lo más eficiente que hay para proteger nuestras manos del virus. Está bien que tengamos todos pues nuestros geles, pero como les digo, ha habido mucho problema en cuanto a las concentraciones de etanol y en cuanto a los porcentajes. Bueno, entonces muchas veces eso ni te funciona. Para que lo tomemos en cuenta y no digamos, bueno, voy a sustituir el alcohol de manos, el gel, por lavarme las manos. No, lo mejor es lavarse las manos con jabón. Y pues sí, básicamente tratar de tener las manos limpias, pues esto incluye no estar tocando todos lados, ¿no? Tratar de no tocar el barandal de las escaleras eléctricas, etcétera. Luego también, pues en cuanto a las gotículas, pues es importante usar cubrebocas, sobre todo las personas que podrían tener ya la infección. Tener el cubrebocas puesto puede limitar considerablemente la distancia que viajan las partículas de saliva. Y por último, la ventilación, como ya lo mencionábamos, pues es muy importante. Ahora ya se ha demostrado que es tan importante como usar cubrebocas, como lavarse las manos y mantener la sana distancia. Ahora, sobre los espacios cerrados en donde se pueden acumular los aerosoles, otro factor muy importante es el tiempo que se permanece ahí. Entonces, sí es recomendable, pues, si vamos a visitar un lugar, pues, fijarnos que sea un lugar que tenga buena ventilación y si no la tiene, pues tratar de estar el menos tiempo posible ahí, ¿no? Y el tiempo es un factor muy importante que influye ahí en la probabilidad de contagio en espacios cerrados. Otra cosa, ha habido también muchos mitos y demás en cuanto a los cubrebocas, en cuanto a que si es N95, si es de tela, algunas mascarillas, algunas otras personas utilizan la protección de plástico, que son como caretas. A ver, esto es importante, realmente la de plástico igual está bien, funciona, pero hay que pensar que también nos deja al descubierto pues esta parte del cuerpo, ¿no? Y que si nosotros estamos hablando, bueno, las gotículas también podrían caer, ¿no? Como hablábamos, también existe algo que se llama gravedad, entonces igual y no nos cubre al 100%. Otra cosa es el tipo de cubrebocas. Muchas personas decían, bueno, es que el K95 es el que funciona, y otras decían, no, pues yo no puedo comprar un K95, ¿no? Entonces, esto se refiere a los filtros que tienen, ¿no? De que más bien, qué tamaño de partícula dejan entrar y dejan salir, ¿no? Entonces, realmente, ahorita en este momento, obviamente hay cubrebocas mejores que otros. Entendemos que por la economía, pues a veces es complicado estar comprando cubrebocas y demás, pero sí es importante que lo utilicemos, sea de tela, sea el K95, sea de los de los más baratillos como de tela quirúrgica. Lo importante es utilizarlo, porque entonces nosotros ya nos hemos dado cuenta que sí funcionan. La forma correcta de ponerse el cubrebocas es tapar la boca y tapar la nariz, porque hay algunos cubrebocas que parece que como que les quedan un poco grandes a las personas y entonces quedan como cubriendo la nariz, la boca, pero la nariz pues siempre queda al descubierto. Entonces no sirve de nada que la persona traiga un cubrebocas solamente tapando la boca, porque si otra persona está platicando de frente con ella, pues todas las partículas que la otra persona emitió, pues obviamente se puede infectar, ¿no? Igual y él no está sacando partículas por la boca, pero sí las está adquiriendo por medio de la nariz, ¿no? Entonces eso es importante cuidar. Es súper difícil estar con el cubrebocas, o sea, todos lo entendemos, no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero si vamos a salir y si vamos a convivir con personas y demás, es importante que lo usemos. Sí, aquí el detalle tal vez en el diseño de estos cubrebocas donde queda descubierta la nariz, que por lo general son cubrebocas de tela hechos de manera casera, es que los cubrebocas quirúrgicos, por ejemplo, tienen un alambrito arriba para ajustarlo a la nariz, y entonces ya queda muy bien ajustado, ya no se mueve. Entonces, si alguno de ustedes a lo mejor
hace estos cubrebocas de tela, pues estaría bien a lo mejor meterle un alambrito para que se pueda ajustar bien a la nariz y no quede flojo. Bien, entonces ya vimos como lo que se sabe, lo que son hechos comprobados científicamente por toda la comunidad que hace investigación, que ahorita pues se ha hecho muchísima investigación sobre el coronavirus, pero pues también el tema de la plática tiene que ver con la información, la información falsa, los mitos y rumores que han surgido en relación a esta nueva enfermedad y al virus. Uno de los problemas, una de las razones por las cuales podría parecer que hay información contradictoria, pues es que el virus es nuevo y la enfermedad, bueno, la estamos conociendo recientemente, ¿no? Entonces, la comunidad científica está generando mucha investigación. Podremos y bueno, mucha de esta información se puede ir actualizando. Entonces, algo que se creía al principio, porque había cierta evidencia de algo, en una semana después puede resultar que hay más evidencia que indica todo lo contrario. Entonces, esto puede confundirnos un poco a veces y es una de las razones por las cuales a veces parece que las autoridades nos están diciendo información contradictoria. Pero bueno, también independientemente de esto, eh, hay han salido varios artículos que tratan de entender desde un punto de vista psicológico por qué son tan exitosos las noticias falsas o los mitos relacionados en este caso con la pandemia. Entonces, lo que dice, por ejemplo, Fisher en el New York Times es que las afirmaciones de que el virus es un arma biológica extranjera, un invento partidista o parte de un complot para reconfigurar a la población han sustituido a un virus irracional o abstracto, podríamos decir, si la gente no sabe bien qué es un virus, pues los reemplaza con villanos familiares incomprensibles, cosas más tangibles con las que han estado en contacto, ¿no? También menciona que la creencia de que uno tiene acceso a conocimiento prohibido o información que nos ocultan las empresas y las autoridades da la sensación de certidumbre y control en medio de una crisis que ha puesto de cabeza al mundo entero. También, pues se ha visto ya que es mucho más probable que la gente comparta información falsa, aunque no esté convencida de que sea verdadera o no, porque a lo mejor la gente tiene muchas dudas, ¿no? Y ante la duda, pues hay que compartir la información y a lo mejor una de esas es chicle y pega y va a ser verdad. Pero bueno, en realidad intercambiar este tipo de información y conspiraciones, información no verificada, además de satisfacer las necesidades psicológicas, pues tiende a empeorar al final de cuentas los sentimientos de miedo e impotencia. Porque ahora, pues ahora va a estar el miedo de que, bueno, el gobierno nos quiere hacer un mal, nos está ocultando información para beneficiarse unos cuantos, o las empresas nos quieren hacer un mal y solamente se quiere beneficiar Bill Gates o algo así. Entonces, al final de cuentas, acaba siendo más perjudicial para nosotros. Y bueno, este fenómeno que se está dando en el que mucha gente está siguiendo, digamos, pseudocientíficos o podríamos decir de manera figurada falsos profetas de manera ciega, pues es parecido a lo que se describe en la historia del flautista de Hamelin. Este es pues un relato alemán que fue documentado por los hermanos Grimm en una fábula que trata de un pueblito, Hamelin, en Alemania, en donde tienen una plaga de ratas. Entonces llega el flautista y hipnotiza a las ratas con su flauta y las lleva a un río en donde las ratas se ahogan. Luego el pueblo no le quiso pagar lo que le correspondía al flautista, entonces el flautista en venganza hipnotizó a los niños del pueblo y bueno, hay una versión que cuenta que los tuvo guardados en una cueva hasta que le pagaron y hay otra versión que cuenta que pues los pobres niños nunca se volvió a saber de ellos. Entonces, pues es muy parecido, ¿no? Como es seguir a un flautista de Hamelin, pues es seguir ciegamente a alguien que está repitiendo información sin que sea información verdadera o que no esté corroborada. Entonces, al mismo tiempo que tenemos ahorita la pandemia del coronavirus, también estamos sufriendo una infodemia. Esto es una diseminación de información falsa o información sin verificar, que no tiene sustento científico.
Este, es otra manera de decirlo, es información falsa que se viraliza. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de una infodemia. El peligro de la infodemia, pues como lo podemos también inferir con esta analogía del autista, es que pues la repetición de afirmaciones sensacionalistas a veces le resta atención a los expertos, a los científicos, cuyas respuestas a lo mejor pueden ser muy técnicas y rara vez son tan atractivas y emocionalmente reconfortantes como lo que puede decir, pues, digamos, pues ahora sí, un charlatán, ¿no? Bueno, las teorías conspirativas médicas también tienen el poder de aumentar la desconfianza, lamentablemente, la desconfianza de las autoridades de salud, lo cual puede impactar en la disposición de la gente a protegerse. Entonces, las autoridades de salud, lo que nos repiten una y otra vez, son las cuatro medidas principales de protección que ya vimos ahorita: la distancia, el cubrebocas, lavarse las manos, tener los espacios bien ventilados. Las autoridades de salud, es importante mencionarlo, toman su información de la Organización Mundial de la Salud, que a su vez toma la información de las investigaciones científicas. Entonces hay que confiar en lo que las medidas que nos están extendiendo las autoridades de salud. También se ha demostrado que estas afirmaciones falsas hacen menos probable que la gente se vacune o tome pues los tratamientos indicados, y pues es muy probable que este tipo de personas que desconfían de las autoridades de salud busquen asesoría médica de amigos y familiares, pues que no son profesionales de la salud. Y finalmente, lo que sucede con este tipo de creencias, de información falsa, de creencias en complots, es que pueden, a final de cuentas, empeorar y prolongar la pandemia si la gente no se cuida. Entonces vamos a ver algunas de las cosas falsas. Si tienen también alguna otra cosa y que tengan dudas, ahorita es tiempo de preguntar y de decirnos qué es lo que está pasando y nosotros les podremos decir, vale, eso es verdad o no es verdad, o si háganlo o no háganlo. Ahorita vamos a... Perdón, bueno, sí, o en ocasiones no se tiene información suficiente. Y también les diremos, no sabemos. Para saber si es verdad o no. Ajá. Exactamente. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, uno de los primeros, bueno, de las primeras teorías que hubo, que sonó muchísimo al principio, fue que el virus había sido creado en un laboratorio. Como pudimos ver anteriormente, eso no es así, porque el virus, pues realmente, pues se ve que tuvo familiares, ¿no? O sea, unos papás, unos abuelos, unos tíos y demás. Y entonces es un virus que se puede ir rastreando y que tiene, tiene elementos que lo hacen pues ser un COVID, ¿no? O sea, ser un coronavirus. Entonces, por ejemplo, aquí pusiste la imagen de este león híbrido. Sí, bueno, esto representa pues una quimera, que las quimeras pues son como monstruos y criaturas fantásticas que imaginaban los griegos posiblemente para darle explicación a algunos males que padecían. Entonces también pensar que el virus fue creado a partir de otros virus en un laboratorio, pues es pensar también en un monstruo creado así como una quimera, hecho como pedacería, como un Frankenstein. Exacto, o sea, y bueno, esto no es más que una idea imaginaria, como la quimera. Exacto, entonces la idea es que si hubiera sido un virus creado en un laboratorio, bueno, entonces hubieran agarrado como pedazos de varios virus, como para hacer un virus que, bueno, infectara, por ejemplo, muchas personas o determinado tipo de personas y se le pones ese fragmento. Y luego hay que ponerle otro fragmento que haga esto, y después otro de otro. Entonces, así, de esa manera, tú puedes decir, ah, vale, pues es que si este es un virus que se ve que de la naturaleza no viene, que el humano lo hizo y que se hizo con un fin no bueno o con un fin ambicioso o algún problema, ya ven que está el problema entre Estados Unidos y China todo el tiempo, bueno, pues algo económico. Pero en el caso del coronavirus, esto no hay. Se han hecho análisis en las secuencias y demás y se ha demostrado que no es cierto. Entonces, no estén preocupados, no es un virus que sea una guerra biológica ni nada por el estilo. Ajá, ni un accidente de laboratorio. Realmente es un virus que surgió naturalmente. Lo más probable, lo que parecen indicar las evidencias, es que surgió de una población natural de murciélagos y que posiblemente hubo otro animal intermediario. Se ha barajado la posibilidad de que haya sido el pangolín, que es un animal que se comercializa de manera ilegal en los mercados, en algunos mercados en China. Esa es lo que se sabe. A ciencia cierta.
El segundo mito es con respecto, por ejemplo, a las redes 5G, que decían que a través de las 5G se iba a propagar el virus, que eso no es verdad. No tiene nada que ver un virus con ninguna red de ningún tipo. Sí, porque ya vimos los 4 principales mecanismos, bueno, los 4 mecanismos de transmisión comprobados. Solamente hay 4. Este es contacto directo, contacto con superficies infectadas, estar por aerosoles o por las gotículas de personas que están a menos de 2 metros de distancia. Y esas son las únicas formas de contagiarse, no hay más. Luego otra era que las mascotas te estaban infectando y hubo mucho abandono de perros y de gatos. Eso tampoco es cierto. Una cosa importante de los virus es que los virus realmente están diseñados para cierto organismo. Y entonces entre especies no se debería de estar transmitiendo el virus, aunque en el caso de este virus es verdad que se transmitió de un animal hacia las personas. Porque también los virus tienen esta habilidad de mutar, o sea, de cambiar todo el tiempo, de adaptarse a la situación. Entonces, pues puede pasar, pero en el caso del coronavirus eso no es así. Su perro no les va a transmitir coronavirus, ni su gato, ni el pajarito, no se preocupen. Lo que sí tienen que hacer es que todo lo que coman hay que cocinarlo bien y no comer cosas crudas, porque aparte del virus, pues también hay algunos parásitos y demás enfermedades que podrían adquirir. Entonces sí es importante cocinar bien los alimentos, pero no van a tener ningún problema con lo de COVID, ¿no? Y bueno, tampoco las moscas ni los mosquitos nos van a transmitir el COVID-19. Los mosquitos nos pueden transmitir otras enfermedades virales, como el Zika, dengue, chikungunya. Pero COVID, no. Fiebre amarilla también. Fiebre amarilla. Los zapatos. Eso también de los zapatos es importante porque a donde vayamos siempre están como estos tapetes en donde algunos están medio secos y otros están muy mojados y demás por el miedo de tener el COVID en los zapatos. Entonces se ha comprobado que puede que pasara, pero el porcentaje es muy bajo. Entonces no hay ningún problema con los zapatos. Está bien que los limpiemos, es una forma de higiene, pero tampoco se preocupen tanto o quieran dejar los zapatos, por ejemplo, afuera de la casa, o no es que no toques nada con los zapatos. No, los zapatos normalmente están sucios, eso sí es verdad. Sí. Pueden transmitir otras enfermedades, también es verdad. Pero en el caso del COVID es un porcentaje muy, muy pequeñito. Sí, sería sobre todo recomendable sanitizar los zapatos en caso de que haya, por ejemplo, niños chiquitos que gateen. Sí. Y que puedan tocar ahí el piso sucio. Pero bueno, eso es algo... Exacto, eso sí sería un problema, ¿no? Si tienen niños en casa que están aprendiendo a gatear y demás, es importante que tengan los zapatos limpios por los niños, porque están tocando el suelo y se llevan las manos a la cara y demás. Pero mientras ustedes no toquen los zapatos, no tendrían que tener ningún problema. Otra de las cosas fue de los paquetes provenientes de China, que decían que si te comprabas algo en línea, podía venir infectado y entonces de ahí salía el virus. No es así. Para que un paquete llegue de China a México, tarda mucho tiempo, tanto tiempo que ya se murió el virus, o sea, ya el virus no existe ahí. En donde sí se podría, el virus pegar dentro del paquete, pues sería directamente en México, porque el repartidor está enfermo. Pero realmente también el porcentaje es muy bajo. Sí, ahora la epidemia empezó en China, pero ahorita China ya tiene la epidemia bastante controlada y está mucho peor en otros países. Entonces, realmente no hay que estigmatizar tampoco a los chinos. Sí, tampoco es su problema y tampoco vean un chino y se asusten. Ni todos los chinos están enfermos, ni todo lo que proviene de China tiene algún problema. ¿Okay? Y bueno, aquí esta imagen es muy buena porque es un grabado de un médico. Bueno, no eran de la época de la peste negra en Europa. En esa época había algunas personas que pues realmente no eran médicos estudiados, pero que se dedicaban a darle tratamiento a las personas que se enfermaban con la peste. Entonces ellos, creyendo en mecanismos de transmisión pues que ahora sabemos que son falsos, pues usaban estas máscaras. Ellos pensaban que la peste se transmitía por el mal olor. A esto le llamaban miasma, el aire contaminado ahora sabemos que es una bacteria, le llamaban miasma. Entonces ellos se ponían estos picos largos que llenaban de flores para no percibir el mal olor y así no contagiarse. Bueno, esto realmente es una falsa medida de protección. Y otra cosa que hacían, como una falsa medida de tratamiento, es que llevaban estos palos largos
con el cual golpeaban a las personas que tenían la peste, porque tenían la creencia de que las personas que tenían peste era porque eran pecaminosas, habían cometido pecados y tenían que ser castigadas. Y bueno, pues tampoco es cierto, ¿no? Bueno, otro mito son los métodos alternativos de diagnóstico, en donde dicen, bueno, si contiene la respiración 10 segundos y lo puedes hacer, es que no tienes COVID. Eso no es verdad, ¿no? La única forma de detección es por medio de la PCR o por anticuerpos, pero la forma estrella de diagnóstico es PCR. Si, por ejemplo, en algún momento alguno de ustedes tiene síntomas, lo mejor es directamente a la clínica, bueno, al laboratorio clínico y hacerse la prueba de PCR. ¿Por qué es mejor la prueba de PCR que la de los anticuerpos? Que la de los anticuerpos es la rápida, la prueba rápida. Exacto, la prueba rápida es la de anticuerpos y la de anticuerpos se hace con sangre. Entonces, esa es la diferencia. Si ustedes tienen en algún momento los síntomas y quieren hacerse prueba COVID, vayan y díganles que tiene que ser PCR y no dejen que les tomen sangre, sino les tienen que agarrar con un hisopo y se los ponen por la nariz y les toman la muestra. O también por la boca, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero este es por PCR. Entonces, de esta manera, el PCR lo que hace es identificar la secuencia del virus. Entonces, esto nos dice, ¿está o no está? No hay más. En cambio, con el anticuerpo no detecta a los virus, detecta los anticuerpos que produce tu cuerpo cuando ya está el virus dentro de ti. ¿Okay? Sí, es un método indirecto de identificación. Te permite inferir que la persona tuvo virus. Exacto, entonces puede ser que ya ni siquiera estás enferma, pero en algún momento estuviste enferma, hiciste estos anticuerpos y esto es lo que te está identificando. Entonces ya sales positivo a la prueba y ya estás súper nervioso y demás, y realmente no es que estuvieras enfermo en ese momento. En algún momento estuviste enfermo, pero no exactamente en ese momento. Entonces la PCR es la prueba estrella para el diagnóstico del COVID. Sí, y un problema más con la prueba rápida, que se basa en la detección de los anticuerpos, es que, como les decíamos, el virus tiene como familiares. Algunos pueden ser muy parecidos y en ocasiones se pueden haber anticuerpos producidos por coronavirus que solamente producen el resfriado común. Entonces ustedes tuvieron un resfriado común y ya se los están catalogando como si fuera COVID, y no va a ser así. Uh-huh. Entonces eso es importante que todos lo tengamos claro, por si en algún momento tienen algún síntoma o cualquier cosa, ¿no? Otra cosa es lo de la temperatura. Cuando nosotros vamos al súper y vamos a cualquier lugar, nos están tomando la temperatura del cuerpo. Primero, sí, bueno, es importante que nosotros tengamos una temperatura adecuada, que va dentro de 36, 35, 36 grados, 36.5, 36.6, está bien, no hay ningún problema, pero si ustedes se dan cuenta, cuando van al súper se los están tomando en la mano, y entonces tienen una temperatura de menor a 35 grados. Si nosotros tuviéramos una temperatura menor a 35 grados en la frente, estaríamos muy enfermos. Entonces, eso no nos está funcionando. Si se tienen que tomar la temperatura para saber si tenemos uno de los síntomas del COVID, es importante que se la tomen en la frente. No les va a pasar nada, no va a matar a sus neuronas, no hay ningún problema que les puedan, que puedan adquirir porque les tomen la temperatura en la frente. Sí, la lucecita que emite este escáner solamente es un foco que indica que está funcionando el equipo. Y el equipo funciona detectando el calor que se irradia del cuerpo. Entonces, ellos no nos están echando nada a nosotros le echamos nuestro calor al equipo y es lo que detectan. Entonces, no hay ningún problema, díganles, tómenmela en la frente. Si se la toman en la frente, ya estamos identificando un posible síntoma. Si no la toman en la mano, en el hombro, en el pie, en cualquier otro lugar, eso no sirve de nada y solamente es como si nos estuviéramos haciendo tontos y bueno, medio voy a intentar. No. Dejen que se las tomen en la frente. Y en caso de tener temperatura, bueno, tendrán que estar monitoreándose y ver si es COVID. Acuérdense que también hay muchas enfermedades que producen temperatura. No a fuerzas tienen COVID las personas que tienen fiebre. Las enfermedades bacterianas también producen temperatura. Entonces, lo principal es acudir al médico y que él les diga si tienen o no tienen enfermedad. ¿Okay? También sobre el uso de cubrebocas,
pues ha habido dudas sobre si se tiene que usar, por ejemplo, cuando se hace ejercicio. Eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que no es necesario usar el cubrebocas cuando se hace ejercicio. En lugares abiertos. En lugares abiertos, por supuesto, porque pues es conveniente tener pues una buena ventilación, ¿no? Poder respirar cómodamente. Eso también en el caso de los deportistas de alto impacto. Si ustedes van al gimnasio, sí necesitan utilizar cubrebocas, porque normalmente los gimnasios son lugares cerrados. Entonces, el hecho de no traer cubrebocas, estar sudando y de repente cuando te toses o te ahogas pues, sí. De preferencia no vayan a un gimnasio, son uno de los peores lugares. Sí, no, de preferencia igual y el gimnasio tampoco deberían ir a asistir ahorita. Espérense a que todos estemos vacunados y en el momento en que estemos vacunados, vayan al gimnasio y no hay ningún problema, ¿no? Ahora, otra preocupación que había es, ¿qué tal que si tengo el cubrebocas todo el día, me empiezo a ahogar por falta de oxígeno? Pues no, eso no pasa. Eso no pasa, las moléculas del oxígeno son mucho más pequeñas que el coronavirus incluso, ¿no? Y eso nosotros lo vimos en las diapositivas anteriores, en donde comparábamos al virus con un átomo o con una molécula de agua, y entonces las moléculas de agua y las moléculas de oxígeno son todavía muchísimo más pequeñas. Entonces puede haber transferencia de oxígenos de adentro hacia, bueno, de adentro del cuerpo, intercambio de gases del cuerpo hacia el exterior, que sería CO2, y del oxígeno hacia adentro. Entonces no hay ningún problema con que utilicen el cubrebocas, no se van a ahogar, ni se van a intoxicar, ni van a tener ningún problema de salud. Igual, si se van a acalorar, eso es claro, pero fuera de eso no va a pasar nada. Y otro es sobre el reuso de los cubrebocas en general. En general no se recomienda reusar cubrebocas, sobre todo si fuera una persona enferma, pero hay algunos cubrebocas que pues ciertamente son lavables. Si se pueden lavar con agua y con jabón, pues se inactiva el virus y no hay problema. Se pueden reusar un cubrebocas de tela. Pero otros cubrebocas como los N95 o los cubrebocas quirúrgicos que pues básicamente son desechables, es recomendable no reusarlos. Recortarlos y tirarlos a la basura. Eso es importante porque ha habido también gente que ha utilizado los cubrebocas en la basura y los ha vuelto a vender. Entonces, si ustedes cuando terminen de utilizar su cubrebocas, igual y cortarlo un poco para que las demás personas no lo vayan a reutilizar, porque los cubrebocas no son reutilizables entre personas, y bueno, utilizar uno nuevo. También, mucho tiempo, desde el principio, bueno, se corrió la voz de que COVID-19 solamente afectaba a los ancianos y que los niños eran inmunes y que los jóvenes también no les iba a pasar nada. Bueno, ciertamente los ancianos son una población más vulnerable, pero los niños también se pueden enfermar. A los niños les puede pasar con menos frecuencia y podría desarrollar síntomas más leves, pero un niño también podría enfermarse gravemente en una de esas. Y también se pueden morir. Entonces, no, el ser niño no significa que no le va a pasar nada. También les puede ocurrir. Y bueno, finalmente, el COVID-19 como enfermedad, pues no tiene vacuna para prevenirlo. La vacuna es la que nos previene y no tiene un medicamento que ya se puede usar como tratamiento para que elimine el virus de nuestro cuerpo. Pero no es como el SIDA, que todo el tiempo tienes la enfermedad. La enfermedad, sí puede, la mayoría de la gente se recupera. La mayoría de la gente, 85% de las personas que se enferman, se recuperan en su totalidad y continúan su vida con normalidad, sin ningún problema. Y bueno, otra son los métodos alternativos para prevenirlo, ¿no? Entonces, se ha dicho que si comes chile, pues ya no te enfermas. Eso es falso. No hay ninguna base científica que diga que comer chile ayuda para el COVID. Otra es la de comer ajo, al igual que el chile, pues no es de esa forma. Beber etanol, metanol o cloro. No hagan eso, se van a intoxicar y entonces van a acabar en el hospital por una intoxicación severa y se mueren. No se debe de hacer. Eso de que también está como la broma de que, bueno, me voy a tomar una cerveza o me voy a tomar una cuba o algo así, como para que... Sin alcohol. Como para que esté limpio por dentro. No, eso no funciona así. De todas formas se pueden infectar. Luego, enjuagarse la nariz con solución salina.
Tampoco se recomienda, bueno, No se ha demostrado. no se ha demostrado que funcione, igual y tienen limpia la nariz, eso no les causaría ningún problema de salud, pero tampoco tiene que ver con que no les vaya a dar COVID, ¿no? Uh-huh. Lo mismo, con hacer gárgaras con enjuagues bucales o bicarbonato de sodio, te va a mantener limpia la boca, no te va a oler mal la boca, pero no te está protegiendo contra el coronavirus. No te va a pasar nada, contra el coronavirus no le hace nada. Uh-huh. Una pregunta a mí. También está estas ideas de exponerse al sol o exponerse al frío y que el frío o el calor van a inactivar al virus. Pues no, en realidad el virus está en todo el mundo, en países con climas cálidos, con climas fríos, húmedos. Entonces el virus en realidad pues es cosmopolita y puede estar en cualquier lado, no importa si hace frío o hace calor. Tampoco es un método de prevención y de tratamiento bañarse con agua caliente. A lo mejor puede ser reconfortante, pero no se curan al virus. Y tampoco se recomienda en absoluto usar lámparas de luz ultravioleta para desinfectar las manos. No, eso no lo hagan, porque entonces nada más se están lastimando ustedes. Entonces, la luz ultravioleta se utiliza para esterilizar cosas, objetos, pero si ustedes lo hacen, pueden después causarse un mal daño mayor, como por ejemplo cáncer. Cáncer de piel, algo así, sí. Ajá, entonces, eso no se hace. Luego, la vacuna contra la influenza, es importante que nos la pongamos para que nosotros no nos enfermemos de la influenza estacionaria, o si nos enfermamos, no tengamos mayor problema. Puede ser que nos confundamos entre influenza y entre COVID. La prueba nos dirá cuáles de las dos enfermedades tenemos. Pero la vacuna contra la influenza no es una vacuna contra el COVID. La vacuna contra el COVID aún no se ha liberado y aún no hay luz verde para que se la pongan a todo el mundo. Ya está en proceso, pero aún no se tiene certeza, ¿no? Sí, y en realidad hay grandes esfuerzos en todo el mundo, muchos grupos de investigación tratando de desarrollar una vacuna. Y todos estos esfuerzos pasan por una serie de pruebas muy rigurosas. Primero se prueban con animales, luego se prueban con un número pequeño de personas, decenas de personas, luego con cientos de personas, luego con miles de personas. Y ya después llega a toda la población. Ajá. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en mente, porque en el momento en que nos digan, ya está la vacuna disponible, hay que ir y ponérnosla. No sientan que son experimentos, o no sientan que es que la vacuna los va a enfermar y es que ya se murió una persona, porque había esta noticia de que la vacuna de AstraZeneca había matado a una persona. A ver, las personas se mueren todos los días. Una persona que se muera por la vacuna y ni siquiera saben si fue directamente la vacuna, no es motivo para que ustedes no se pongan la vacuna. Es importante que en el momento en el que la Secretaría de Salud nos tenga a disposición la vacuna, todos vayamos y nos la pongamos, porque es una manera de protegernos nosotros y proteger a las personas que están alrededor de nosotros. Una pregunta. Entonces, si nos toman la temperatura en el cuello, ¿tampoco cuenta? No, la temperatura se tiene que tomar en la frente. Traten de que se las tomen en la frente, porque es la forma más certera de hacerlo. De hecho, esos equipos así se diseñaron, están hechos para tomar la temperatura en la frente. Entonces, si nosotros la tomamos en cualquier otra parte del cuerpo, pues realmente el equipo no está hecho para hacerlo en esas partes. Si el equipo se hiciera exactamente para decir, no, bueno, la va a tomar en el dedo de acá, bueno, se tendría que tomar en este dedo. Pero no están hechos para eso, están hechos para tomarse en la frente. Entonces, cuando vayan a algún lugar, vamos y nos lo tomamos en la frente. ¿Ok? Y aparte tiene más preguntas en el chat. ¿Quiere que se las lea y las va contestando? O... Sí, si quieres, lémelas o... Okay. Es que nosotros no podemos ver el chat mientras... También es la última diapositiva. Ajá, podemos terminar esta y contestamos todas las dudas que les vayan, que se... Bueno, que vale. Sí. Vale. O sea, por último están estos tratamientos alternativos que han surgido. En primer lugar, los antibióticos no van a ayudar contra el coronavirus porque es un virus, no una bacteria. No es un ser vivo. No si ustedes van al médico y les mandan un antibiótico para el COVID, ese médico no es un buen médico. Los antibióticos son solamente para bacterias. Ajá. El virus requeriría un antiviral. También hay grandes esfuerzos en todo el mundo por desarrollar antivirales. Pero no hay. Hasta Todavía ahorita no hay. Vitaminas y minerales tampoco van a ser un tratamiento contra el coronavirus, pues nos van a mantener sanos también,
Bueno, Pero- y también depende, porque las vitaminas y los minerales, si no los requerimos, los desechamos. Entonces, realmente es una pipí muy cara. Entonces, ahorita todo el mundo fue a comprar vitamina C para no enfermarse. Bueno, no funciona así. Igual la gente que tenía déficit de vitamina C le funcionará para estar saludable, pero realmente no te protege contra ninguna enfermedad de COVID. Es como coayudante nada más. Ujú. Luego, la hidroxicloroquina es un medicamento que se usa, por ejemplo, para tratar la artritis. En un inicio, un grupo de investigación eh, estaba mostrando algunas evidencias de que podría funcionar contra el coronavirus. Después se hicieron más investigaciones y se dieron cuenta de que no es así. Entonces, es un ejemplo de cómo algunas inferencias científicas pueden refutarse con experimentos subsecuentes. Es lo que le pasó. Entonces ya se sabe que no, la hidroxicloroquina no es efectivo contra el coronavirus. Y por último, bueno, están estas sustancias como arsenicum album, dióxido de cloro, dióxido de titanio. El arsenicum, pues es arsénico, es un veneno. Entonces, no hay que consumir ninguna de estas sustancias. Los dióxidos son dióxido de cloro, dióxido de titanio, son sustancias que se pueden usar. El de titanio se usa, de hecho, para esterilizar, por ejemplo, algunos objetos, material quirúrgico, pero no deben ser ingeridos. Son sustancias altamente oxidantes. Habrán escuchado alguna vez que hay alimentos rojos, como algunas frutas rojas, que son muy buenas porque tienen antioxidantes. Pues eso es lo que queremos, antioxidantes, no oxidantes como estas sustancias que están aquí. Si nosotros consumimos dióxido de cloro o dióxido de titanio o cloro, nosotros nos vamos a intoxicar y vamos a tener un problema mayúsculo. Se ha visto muchas veces en la calle que hay coches vendiendo dióxido de cloro y dicen que si te pones unas gotas en la nariz, mata todos los virus y todo no sé qué, y no. Si ustedes lo hacen, se pueden intoxicar y van a acabar en el hospital. Eso no está avalado por nadie. Entonces, no lo hagan. Y aparte es muy caro. Puede que mate el virus, pero también te puede matar a ti. Sí, puede matar al virus, pero te mata a ti también con él. Entonces, no se recomienda. También los factores de transferencia es algo que han manejado mucho en la televisión y que dicen, no, toma factor de transferencia y si lo tomas, ya vas a tener un sistema inmune súper bueno y si te enfermas no vas a tener ningún problema. No, los factores de transferencia no se han estudiado para el COVID ni para ninguna otra enfermedad. No tienen nada que ver con enfermarte o no enfermarte y solamente están gastando dinero que no les va a ayudar en nada. Y finalmente nada más recalcar que los antibióticos son para bacterias, los antivirales son para virus. Se están desarrollando antivirales contra el coronavirus. Uno de los más prometedores es uno que se llama Remdesivir. Es un fármaco, o sea, no vamos a entrar en detalles, pero es uno de los que posiblemente salgan en el corto o mediano tiempo como tratamiento, Remdesivir. Pero hasta ahorita no hay ningún tratamiento, entonces no se dejen engañar con este tipo de cosas, ¿no? De productos. Entonces, vamos a continuar ahora contestando las preguntas. Me dijeron que había unas en el chat. A ver, en el chat. Ok, a ver. Vamos a empezar como desde hasta arriba. Hola, hola. Ok, síntomas en los menores. Eso también es un problema, que ya estamos entrando en la época en donde estamos teniendo alergias. Y entonces las alergias pueden confundirse con COVID, porque tenemos también moquitos, también tenemos tos. Dificultad para respirar a y veces. Dificultad para respirar. Entonces, nosotros lo que les recomendamos es ir directamente al médico. En el caso de que ustedes ya sepan que el niño tiene alergias, normalmente les dan su medicina y ya, no hay ningún problema. En el caso que el menor continúe con los síntomas, es importante que se hagan la prueba. Pero en el caso de que ustedes se vayan a hacer la prueba, pues como les comentábamos, la prueba que deberían de hacerse es la de PCR. No se hagan la de los anticuerpos porque están gastando pues dinero que igual y no vale mucho la pena que lo hagan. ¿Ok? Entonces, pues un contexto. Sí, Daniel pregunta cuál es el cubrebocas correcto. Bueno, en general cualquier cubrebocas te puede ayudar, te puede proteger. O sea, por ejemplo, los NK95, la ventaja que tienen es que tienen un filtro mucho más pequeño. Entonces no dejan salir a los organismos ni entrar ningún organismo de cierto tamaño.
Entonces, por eso son tan importantes los NK95. El problema que tienen también es que te duran un día, o te duran 2 días, o funcionan 4 horas. Y después de esas 4 horas, pues tendrías que volver a ponerte uno nuevo, y sabemos que son caros. No puedes estar comprando uno en 95 cada 4 horas, o cada 5 horas, o todos los días uno diferente. Entonces, sí se tienen que usar, se tiene que utilizar el cubrebocas que ustedes tengan, y se tiene que utilizar para evitar también que las gotas estén en el ambiente. Si ustedes utilizan, por ejemplo, el transporte público, que se queden en el barandal, o que se queden en el plástico, o que estén contagiando a las demás personas. Entonces, la idea es evitar que el virus se esparza por todas partes. Y entonces el cubrebocas se ha visto que pues ayuda de esta forma, Sí, ¿no? y no solo eso, también son cubrebocas que sobre todo son necesarios para el personal de salud que está ahí todos los días en el frente de batalla atendiendo a los enfermos de COVID. Y pues sí, la Organización Mundial de la Salud ha llegado a recomendar el uso de N95 para personas que ya están atendiendo a un enfermo de COVID. O el enfermo también. Pero... Sí, y esto también es una cosa importante. Nosotros hay que darle prioridad, por ejemplo, a los médicos y a la gente que tiene contacto directo, porque también hay estudios en donde dicen que la concentración viral es muy importante. No es lo mismo si nosotros estuvimos en contacto con un enfermo de COVID y nos contagiamos de COVID, pero estuvimos en contacto con él 1 hora, que un médico que estuvo en contacto con él días. Entonces, el hecho de estar en contacto días con un enfermo de COVID incrementa la cantidad de virus que hay en nuestro sistema. Y entonces esto es un problema, porque entonces mayor cantidad de virus vamos a tener mayor afecciones. Entonces, por eso hay que darle prioridad igual a los médicos y demás personas que están en contacto directo con las personas que están enfermas. ¿Okay? La vacuna de la influenza. Ok, ¿qué dice la vacuna de la influenza? Que sí nos protege contra el COVID. No, la vacuna de la influenza no nos protege contra el COVID, solamente nos protege contra la influenza. Y es importante decir que la vacuna de la influenza sale una vacuna anual. Cada año la vacuna es diferente, porque lo que sucede es que en el año hay investigadores que están viendo cuál va a ser el virus de la influenza más común. Y entonces de este virus se diseña la vacuna y entonces es la que sale al mercado. Entonces todos los años hay que ponernos la vacuna de la influenza porque todos los años es una vacuna diferente. Pero no tiene nada que ver con el COVID. Para COVID hasta ahorita todavía no hay una vacuna que nos podamos poner. Es una muy buena pregunta sobre si una persona ya se enfermó de COVID, ¿se vuelve inmune? Sí, ¿cuánto tiempo? Pues sí, a priori, sí, las personas que se enferman con COVID, su sistema inmunológico desarrolla anticuerpos que ya lo va a proteger para futuras exposiciones con el virus, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo puede durar esta inmunidad. Se han reportado algunos casos, así muy aislados, de personas que se vuelven a enfermar, pero lo que se sabe en la mayoría de las enfermedades y lo que suele suceder, y lo que es la regla, básicamente, es que se genera inmunidad. Todavía no se sabe cuánto tiempo. O sea, necesitamos más tiempo de estar pues conviviendo con esta enfermedad para tener un dato muy certero de cuánto tiempo dura la inmunidad. Luego... No he visto el video de la doctora en biología molecular Yubi Mikovits. La persona que hizo esa pregunta igual nos podría platicar un poquito qué es lo que dijo exactamente para que nosotros podamos saber si es verdad o no es verdad. Es que no sabemos qué argumento fue el que ella dio. Oscar Sánchez, igual y puedes prender tu micrófono y platicarnos o puedes escribirlo. ¿No? Yo he escuchado de una supuesta doctora argentina que habla de teorías de la conspiración y que el coronavirus no es real. No sé si sea la misma, pero si son personas que están hablando de pues que el coronavirus fue inventado, que no existe o que nada más son artimañas del gobierno para mantenernos separados, eso es charlatanería y no es confiable. Dice,
Sanitizamos con alcohol como prevención. Bueno, ok, esa es una parte importante. Cuando nosotros compramos cosas en el súper o en la casa y demás, ¿cómo nosotros podemos prevenir que esté infectado? ¿Cómo podemos limpiar? En la casa es importante limpiar con cloro, pero el cloro no se debe de utilizar con otras cosas. Cuando utilicemos cloro para trapear o para limpiar superficies, es cloro con agua. Si nosotros al cloro le ponemos que el Fabuloso, que el Pino, que otros productos de limpieza, inactivamos al cloro y el cloro ya no sirve y podemos crear un nuevo reactivo químico que nos podemos intoxicar como el amoníaco. Entonces muchas veces sucede que nosotros estamos limpiando y parece que nos intoxicamos. Es porque el cloro solamente se diluye en agua. Entonces diluimos el cloro en agua y ya lo podemos utilizar. De hecho, la dilución que tenemos que utilizar con el cloro viene en las etiquetas. Si tienen alguna duda o lo que sea, pues nos pueden contactar y les podemos ayudar en esa parte. Dice, con alcohol perdón. Bueno, sí, también mencionar que así el cloro va a funcionar, pero a veces pues nos puede también lastimar la nariz al olerlo. Y pues jabón y agua. Jabón y agua. Trapear con jabón y agua, limpiar con jabón y agua es lo más efectivo y al mismo tiempo lo menos nocivo para la salud. Nocivo para nosotros. Y luego aquí, por ejemplo, dicen, ¿podemos con alcohol, para sanitizar con alcohol? Sí. Sí funciona. Sí funciona, pero también igual les va a salir muy caro. Es lo mismo que vayan al súper y compren jabón y laven con jabón. ¿Qué otra cosa? Se puede limpiar con jabón, agua y cloro. Se recomienda que el cloro se utilice solo, con agua. El cloro con agua, nada más. Si ustedes quieren limpiar con jabón y agua, también lo podrían hacer, pero separado. Todo por separado. Esto porque muchas veces pueden reaccionar cosas con otras y se pueden intoxicar. Vinagre. Bueno, mi mamá limpia con vinagre, la verdad, no sé. Bueno, es que el vinagre realmente para sanitizar sí se utiliza, pero igual y no es la mejor opción. Lo mejor es agua y jabón. El vinagre hasta huele feo, la verdad. Sí. Habiendo tantos productos de limpieza actualmente, igual y el vinagre es para las ensaladas, ¿no? Y entonces hay muchas otras cosas que podemos utilizar, igual más barato y funcionan de la misma manera. Eso es muy interesante. Sí, hay efectos secundarios a una persona que se contagió bueno, a ver, si hay, la pregunta entiendo en el sentido de si puede quedar como secuelas en personas que se enferman de COVID-19. Puede darse el caso. Sí. Cuando les mencionamos los síntomas, mencionamos que algunos síntomas incluyen, por ejemplo, diarrea o pérdida del olfato. Y esto tiene que ver con los receptores, el tipo de célula que le gusta al virus. El virus se puede unir con las células que están en los pulmones o en el tracto respiratorio, pero también se sabe que le gustan también algunas células que pueden estar en los vasos sanguíneos, en el corazón, en el sistema nervioso, que es lo que hace que pues, perdamos el olfato, o también en el intestino. Incluso me parece que en los riñones. Entonces, sí puede llegar a haber secuelas si el virus en un momento dado se pasa a algún otro tejido. También se ha visto en algunos pacientes que después de que tienen el virus y se curan, también se les cae el cabello. Y entonces también está remarcado. Hasta ahorita todavía no tienen tantos datos porque es poco el tiempo en que lleva la enfermedad. Entonces es una enfermedad nueva y todos los días van generando nuevos datos. Pero sí hay secuelas, pero no se dan en todas las personas. Dependerá también de la concentración viral que tuvo el paciente y también del del estado físico en el que estaba, la salud que tenía. Uh-huh. Dice, ¿es efectivo el alcohol sin desnaturalizar? ¿Cuál es ese? No sé cuál es el alcohol sin desnaturalizar. Normalmente en las farmacias lo que se vende es etanol o metanol. Los dos alcoholes funcionan de la misma manera y ahí están en porcentajes diferentes. Nada más no se lo beban. No se lo beban, porque si se lo beben se pueden intoxicar y se pueden quedar ciegos y pueden tener problemas. En las farmacias hay solo desnaturalizado. Pues entonces el alcohol normal. Sí funciona.
pero no se lo pongan tanto en las manos. También en las manos, el hecho de estar utilizando alcohol tanto les lastima y entonces les puede causar quemaduras. Entonces, lo que se recomienda es el jabón y las manos. Jabón y ya. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Más dudas? ¿Algún otro mito que hayan escuchado? Bueno, acá creo que preguntó de la influenza, también preguntó de el dióxido de cloro. Ah, lo del dióxido de cloro. Bueno, no, eso ya lo hablamos. Sí, sí. El dióxido de cloro no funciona y puede ser dañino para la salud. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o quiera dar algún comentario. Si les da pena hablarlo, lo pueden escribir para más comodidad. ¿No? Ok, entonces supongo que si ya no tienen nadie ninguna duda, pues sería todo. Damos por levantada la sesión. Ajá, damos por, bueno, sí, cualquier cosa que tengan o cualquier duda que les surja, pues nos pueden, pues contactar. Es profesor del Instituto Carl Rogers, yo también di clases en algún momento y entonces siéntanse con la confianza de preguntarnos, ¿no? Y aclarar todas las dudas que se les vayan surgiendo porque entendemos que es una situación importante que está ocurriendo y que hay que aclarar las dudas. Entonces, cualquier cosa que suceda, pues estamos para servirle. Y les vamos a dejar aquí también una página que es la de la Organización Mundial de la Salud, para que si en algún momento tienen alguna duda con respecto al tema, pueden entrar directamente a la página y, bueno, leer qué es lo que está actualmente, ¿no? Que se las dejamos aquí, si alguien gusta copiarla o Sería demás. este enlace. La Organización Mundial de la Salud pues está manejando la información Actualizada y verificada y comprobada científicamente. y en español. Entonces, Ajá. cualquier duda que tengan, lo pueden buscar en esta página y seguro que encuentran la respuesta. Y bueno, pues si no hay más dudas, pues nos despedimos. Muchas gracias por su tiempo. Y nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿alguna solución? Bueno, para los enfermos lo que se usa son cuidados, pues de auxiliares, ¿no? Cuidados. Sí, para los enfermos que están ahorita, lo que es comer bien, les dan algunos medicamentos solamente como para los síntomas. Los síntomas y nada más. Y bueno, y los casos graves, Ya. la intubación. Ajá, bueno, eso ya se ve directamente con el hospital, pero realmente si tienen algo, al médico, luego al médico y su médico va a ser el que les dé las instrucciones a seguir. Uh-huh. Entonces, ¿alguien más tiene algo más que decir? ¿Alguna duda que se les haya generado? Si no, pues creo que igual sería todo. ¿No? Bueno. Ok, entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, muy buenas noches, muy buena información. Buenas noches a todos. Hasta luego, muchas gracias. Bye.